Capítulo 26. El enemigo que espera en la sombra para atacar. Salieron del recinto. Ya amanecía y Kusina y Koru emprendieron el regreso. La salida del recinto estuvo llena de charlas animadas de Kusina, mientras Koru la escuchaba pacientemente. Ambos ignoraron las miradas todavía ligeramente curiosas y cautelosas que recibieron de los Uchiha. Su cautela era comprensible después de todo, teniendo en cuenta cómo los trataba la aldea, y aunque Kusina era una invitada frecuente en el complejo, Koru era una variable completamente nueva en esto. Además, lo habían mirado con peores formas que solo cautela, desde el deseo absoluto de matar de una manera lenta y dolorosa hasta el simple desagrado. Fue solo en el momento en que salieron del recinto que Koru finalmente registró las muchas sombras que lo seguían ese día. Había estado demasiado concentrado en su hermana, su madre. Aún era un poco confuso para Koru notarlos hasta que estuvieron nuevamente en un espacio abierto. Una de las sombras que lo seguía era sin duda Danzo. Su cuerpo se tensó levemente y siseó una maldición en voz baja. Koru había sido consciente de que Danzo había estado conspirando durante algún tiempo, pero se le había olvidado, especialmente con la misión de por medio. Tampoco habría pensado que el viejo halcón de guerra atacaría ahora, especialmente con tantos agentes raíz a su disposición. La mano de Koru tembló. La primera prioridad en su lista sería llevar a Kusina a casa sana y salva, preferiblemente con Minato para que Danzo no pudiera tocarla en absoluto. No había forma de estar seguro de si ella era siquiera el objetivo de Danzo, pero si ese era el caso, entonces Koru haría todo lo posible para asegurarse de que quedara lisiado por completo antes de siquiera poner una mano sobre Kusina. Por supuesto, la mujer era una kunoichi fuerte y Koru no lo cuestionaba, pero no quería arriesgarse a que sucediera nada innecesario. Hablando de Kusina, la mujer había notado la ligera tensión en Koru. Extendió la mano con una mirada preocupada en su rostro y apretó su mano para consolarlo, pero Koru no se sentía nada reconfortado en ese momento. Miri-san, ¿estás? Mamá, ¿cuánto falta para llegar a tu casa? Déjame acompañarte de regreso. Su rápida respuesta y su interrupción la hicieron sospechar y entrecerró los ojos. Koru pudo sentir el segundo en que dejó que su chakra se expandiera un poco para ver a qué se debía su nerviosismo y rápidamente maldijo su ingenio y su habilidad para leer la situación también. Kusina tenía muy buenos instintos y cuando le decían que algo andaba mal, entonces ella averiguaría qué. Koru pudo ver que la segunda comprensión se reflejaba en su rostro, porque rápidamente se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Su chakra se estaba disparando por la preocupación, lo suficientemente pequeño como para que solo él lo notara. Kusina había sido lo suficientemente inteligente como para suprimir rápidamente su chakra tan pronto como percibió un rastro de él. Koru-ni, eso es, lo sé, respondió él con un susurro, tan suave como ella. Su expresión facial se transformó en una pequeña sonrisa tranquilizadora y procedió a ponerle un brazo sobre los hombros, aunque solo fuera para mostrarle a Danzo que esta era su familia y que no la tocaría en absoluto. La urgencia en su tono le mostró que ella podría haber tenido un mal encuentro con el halcón de guerra, ya que obedeció de inmediato cuando él la acercó más. Su chakra también palpitaba con un poco de ira y aprensión, lo que le hizo preguntarse qué podría haber sucedido exactamente antes de que él llegara aquí. ¿Qué tal si te quedas a dormir hoy? Minato y yo podemos limpiar la habitación de invitados por ti. La falta de tic-tac era un indicador de lo seria que estaba actualmente, pero Koru fingió no notarlo. En cambio, agitó una mano en señal de desdén y se rió entre dientes, fingiendo la imagen de estar bromeando alegremente con ella en lugar de estar consciente. Por supuesto, había considerado la posibilidad de que él fuera el objetivo de Danzo, por lo que ir con Kusina en este momento, incluso si Minato estaba allí, estaba fuera de cuestión. No había absolutamente ninguna manera de que él le hiciera eso. En mi humilde opinión, está bien. Guren-san espera que vuelva a los aposentos en una hora para ayudarlo con algunas trampas aquí y allá, así que no puedo quedarme. Pero pasaré cuando tenga tiempo de nuevo, ¿de acuerdo? A Kusina no le gustaba acorralarla deliberadamente, pero tenía que hacerlo. Kusina se dio cuenta de que no podía decir nada más al respecto. No había ninguna razón verdadera para que insistiera en que se quedara con ella a menos que quisiera ser sospechosa. A juzgar por la forma en que los ojos de Kusina se posaron en el edificio frente a ella, él supo que ese era su apartamento. También podía sentir la firma de Minato en el interior, así que eso fue suficiente para que lo confirmara. Rápidamente, quitó la mano de su hombro y le envió un saludo, ignorando su intento contenido de tomarlo de la mano y los puños apretados que mostraban claramente la moderación que estaba practicando en ese momento.
Nos vemos mañana, en serio. Sin darle otra oportunidad de intentar que se quedara, se dio la vuelta y se fue. Koru podía sentir a los agentes de Root siguiéndolo más y también podía sentir la firma de Danzo desapareciendo. Le hizo fruncir el ceño y aprovechar brevemente el chakra de la naturaleza para determinar si desapareció o si simplemente suprimió su chakra más allá de sus habilidades de detección habituales al poder detectarlo. Y, en efecto, todavía estaba allí. La más mínima ondulación que creó una perturbación en el chakra de la naturaleza a su alrededor le indicó que Danzo todavía estaba allí. De hecho, estaba justo detrás de su espalda, a unos 5 pies de distancia. El hecho de que estuviera enmascarando su chakra también era preocupante, pero Koru sabía que el sensei de Danzo había sido Tobirama Senju, uno de los mejores sensores que jamás haya existido. Sería estúpido asumir que no había aprendido nada sobre enmascarar su chakra y sentir el chakra de otras personas gracias al Nidaime. Koru esperó un rato más hasta que estuvo seguro de que estaba lo suficientemente lejos de Kusina y hasta que no hubo nadie a la vista antes de detenerse y meter sus manos en sus bolsillos, sin molestarse en darse la vuelta para enfrentar al hombre todavía. Quienquiera que me esté siguiendo, eres muy bueno suprimiendo tu chakra a casi nada, pero creo que es hora de que te muestres. No admitiría que sabía que era Danzo, ni que era capaz de sentir a los otros 6 agentes de Root que estaban escondidos más lejos, pero aún dentro de su alcance. El pulso del chakra lo delató y pasos casi inaudibles, que Koru escuchó porque sus sentidos estaban en su punto máximo en ese momento, caminaron detrás de él. Me habría sentido realmente decepcionado si no hubieras venido, Uzumaki-san. Esta vez, Koru no se molestó en corregir al hombre y en su lugar se giró para enfrentarlo. El brazo que sabía que estaba formado por las células de Hashirama estaba envuelto en una tela, sin revelarlo en absoluto. Koru todavía podía sentir un leve zumbido de chakra que estaba cubierto por sellos que aparentemente estaban integrados en su tela. Se sentía áspero y sin pulir, con un matiz de la sensación de la naturaleza que lentamente comenzaba a marchitarse. Era muy diferente de la sensación de los clones de Zestu, donde estaban completamente formados por células de Hashirama, en cambio, se sentía como si alguien hubiera tomado una rama de un árbol sano y la hubiera roto violentamente, volviéndola a unir a algo inhumano. Sin embargo, Koru aún no podía sentir el ligero zumbido y las pequeñas descargas eléctricas que sentiría al tener un Sharingan observándolo, muy diferente a cuando se concentraba en su ojo vendado. Eso significaba que Danzo ya tenía el brazo de Hashirama y el Sharingan en la cuenca del ojo, a quien no sabía a quién pertenecía, pero no el Sharingan en su brazo del que Sasuke le había hablado. Koru mantuvo el ceño fruncido fuera de su rostro. Shimura-sama. ¿A qué debo su visita? El rostro de Danzo era una fachada a través de la cual podía ver claramente. Era su habitual expresión diplomática que también tenía cuando lo vio por primera vez. Parece que te estás acostumbrando a vivir en Konoha. Debo felicitarte por cumplir con tu primera misión en nombre de la aldea con facilidad, Uzumaki-san. Esta vez, Koru frunció el ceño internamente y lentamente liberó el sello que ocultaba a Kurama. No tenía un consejero con él, por lo que realmente contaba con Kurama para que lo respaldara. Irónicamente, Kurama, por su pedido, también sería el único que podría evitar que le arrancara la garganta a ese bastardo en ese mismo instante. Él planeó ser paciente con esto después de todo. Kurama ya estaba escuchando y estaba igualmente disgustado. Si el viejo lisiado cree que los halagos lo llevan a alguna parte, está equivocado. Koru tarareó mentalmente en señal de acuerdo. Evita que haga algo drástico, Kurama. Sin promesas. Sin embargo, Koru sabía, por la forma en que el chakra de Kurama le hacía cosquillas en los dedos como señal de seguridad, que podía contar con que el zorro cumpliría su promesa. Gracias, señor Shimura. Me alegro de haber sido útil para el pueblo. Los labios de Danzo se curvaron ligeramente hacia arriba y Koru tuvo que contenerse para no hacer una mueca. El viejo halcón de guerra definitivamente entendió que eso era incorrecto, pero Koru no iba a corregirlo. Lo dejaría pensar lo que quisiera y simplemente sorprenderse cuando Koru resultara diferente de lo que esperaba. No hubo más respuesta de su parte, y Koru solo dejó que el silencio se prolongara. Si Danzo pensaba que le seguiría el juego a su conversación, entonces estaba totalmente equivocado. Koru solo haría hasta cierto punto y Danzo debería estar agradecido de que no le cortaran el brazo en ese mismo instante. Al final se estiró tanto que incluso la curva de sus labios desapareció. Danzo, el veterano que era, no mostró ni un solo signo de molestia, aunque su chakra decía lo contrario. A Koru le encantaba la percepción emocional.
Después de todo, fue Danzo quien rompió el silencio. Escuché lo que pasó en Iwagakure. Mamá, ¿en serio? En situaciones como estas, que no habían sucedido con demasiada frecuencia en su vida pasada, le encantaba interpretar a Kakashi. Hablando lentamente, desertando y bailando alrededor de las respuestas reales como si fuera un bailarín y no un shinobi. Actuando como si no tuviera idea de lo que alguien estaba diciendo y, en cambio, irritándolos a todos. Si solo tuviera un libro obsceno, el acto estaría completo. Con gente como Danzo, interpretar a Kakashi adulto era mucho más efectivo que interpretar a Naruto. Un mínimo movimiento de su dedo le indicó a Koru que estaba desempeñando muy bien su papel. Bueno, ya lo esperaba. El consejo tiene acceso a los informes de la misión. Koru se encogió de hombros con expresión aburrida en el rostro, disfrutando del pequeño entrecerrar de ojos que recibió a cambio. Tal vez no debería hacer de meterse con figuras de autoridad y líderes de aldea un pasatiempo, pero a Koru nunca le importó mucho la autoridad de todos modos. No estaba dispuesto a abandonar ese hábito en particular. Danzo continuó hablando, mirando a Koru con una especie de mirada interrogativa que Koru aún no podía descifrar. También leí sobre tu trabajo con sellos. Orochimaru nos contó una gran historia sobre un sello de supresión de gran habilidad. Los ojos de Koru se curvaron en medias lunas, como siempre hacían los de Kakashi, y su boca se dispuso en una sonrisa obviamente falsa, similar a la de Sai. Gracias. Aprecio que la gente reconozca mi trabajo. Otro movimiento de ceja ante la forma en que Koru intentaba llevar la conversación a su fin, pero Danzo tenía otro plan. Se movió de nuevo, acercándose un poco más y Koru tuvo que apretar los puños para no empujar al hombre por haberse acercado solo un centímetro más de lo que quería. Le arrancaré un ojo y le cortaré las piernas si se acerca aún más. Ese cabrón apesta a maldad, no lo quiero cerca de mí. La imagen mental que Koru tenía de sí mismo era silbando maldiciones en voz baja, mientras Kurama observaba con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en sus patas. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando una sonrisa con colmillos que bien podría haber sido un gruñido. ¿Desde cuándo eres tan sanguinario? Desde que un viejo lisiado cometió 3 genocidios y creyó que era por un bien mayor. Koru lo sabía. No solo había planeado la caída de los Uchiha, sino que los Senju y los Uzumaki también eran víctimas de sus planes. Fue después de que Danzo murió que Tsunade buscó entre todos los archivos ocultos que pudo encontrar, todos cuidadosamente sellados. Ella le había contado sus hallazgos justo antes de morir, completamente emocionalmente hecha, ya que todo su clan había sido asesinado, así como su clan hermano. Dan, el hombre con potencial para convertirse en Hokage, y Nawaki, el niño que tenía la oportunidad de desarrollar Mokuton, ambos habían sido enviados en misiones sancionadas por Danzo con falta de información, solo para ser asesinados en el campo. El resto de los Senju, que no habían muerto honorablemente en batalla durante la Segunda Guerra, fueron eliminados de la misma manera. Danzo había temido que se volvieran demasiado fuertes demasiado pronto y que alguien pudiera desarrollar Mokuton sin que él pudiera controlar esa habilidad para la aldea. Algo similar ocurrió con Uzushigakure. Cuando Kiri e Iwa atacaron el país del remolino, el Uzukage había enviado una carta pidiendo ayuda a Konoha, pero el mensajero fue emboscado por un escuadrón de agentes de Konoha Road, disfrazados de ninjas de Iwa con un Enge. Por la misma razón que Iwa y Kiri, Danzo dejó que ocurriera la caída de Uzushigakure, temiendo que sus habilidades de sellado pudieran volverse en contra de Konoha de alguna manera. En resumen, él había sido el hombre detrás de escena responsable de deshacerse de los 3, si cuentas a Uzushio, clanes fundadores de Konoha, todo con el fin de proteger la aldea como él había afirmado. Koru dijo tonterías. El hombre podría pensar que había hecho algo bueno, pero estaba delirando. Una furia blanca y caliente se acumuló en sus entrañas mientras recordaba a Tsunade, quien lo había mirado con lágrimas en los ojos, rogándole que cambiara las cosas una vez que regresara justo antes de morir. Los sellos que hiciste, la voz de Danzo interrumpió su pensamiento sediento de sangre una vez más, y Koru se obligó a mirar al hombre. Podía sentir un cambio sutil a su alrededor y la cantidad de chakra que se estaba acumulando alrededor de los ojos de Danzo le decía que se estaba lanzando un genjutsu sutil. A juzgar por la sensación de repentina voluntad y acuerdo con lo que fuera que iba a decir, Koru asumió que era una forma leve de percepción que podría mantener durante algún tiempo. Kurama, sin que nadie se lo pidiera, lo disipó rápidamente sin alarmar a Danzo. ¿Estarías dispuesto a dárnoslos para futuras misiones? Nos vendría bien alguien tan talentoso en Fuinjutsu como tú en nuestras filas.
Koru suspiró, fingiendo pensarlo, antes de inclinar la cabeza hacia un lado, evitando que una sonrisa de zorro apareciera en su rostro. ¿Es esta una orden oficial del Hokage-sama o una solicitud del consejo? Vio el momento en que Danzo se dio cuenta de que el sutil genjutsu que también había usado durante la cumbre de los Kage no estaba funcionando en el hombre. Koru se preguntó cómo había olvidado que Koru podía disipar fácilmente todos y cada uno de los genjutsu. Sin darle tiempo a recuperarse, se encogió de hombros y continuó. Si esta es una orden del Hokage-sama, entonces iré y hablaré personalmente con él al respecto en un entorno más formal. El Fuinjutsu no es algo para discutir así como así, Shimura-sama. Sus ojos prácticamente desafiaban al hombre a que le mintiera directamente a la cara y le dijera que eran órdenes del Hokage, pero el hombre se abstuvo de hacerlo. Si Koru realmente fuera y le preguntara a Hiruzen, no funcionaría para él. Te lo estoy pidiendo, Uzumaki-san. Había un matiz ligeramente oscuro en su voz que solo alguien con un oído experimentado y alguien que estuviera buscándolo activamente sería capaz de encontrar. Danzo era un shinobi veterano, sabía cómo no dar ninguna pista, pero Koru siempre había sido bueno leyendo a la gente, incluso cuando había sido joven e ingenuo. Se dio un golpecito con la mano en la barbilla y fingió pensar en su respuesta una vez más antes de que sus labios se curvaran en esa molesta sonrisa en los ojos una vez más. Lo siento, pero entonces no lo haré. Koru tuvo que reconocerle a Danzo que no había reaccionado de inmediato, pero el desagrado era evidente. ¿Y por qué, Uzumaki-san? Como shinobi de Konohagakure tienes el deber de servir a la aldea sin cuestionarlo. Oh, sí, Koru prácticamente ya podía sentirlo él mismo, la ligera irritación crecía muy lentamente. Se burló en voz baja. Servir a Konoha a mi trasero. No te voy a dar mis sellos solo para que puedas usarlos para tus lindos agentes Root. Hablando de Root, su presencia ha sido más clara y solo se estaba volviendo más fuerte en los últimos minutos durante la conversación. Un pequeño destello de su mirada hacia un lado incluso reveló la silueta de uno de los agentes escondidos en los árboles. Era claro. Una amenaza silenciosa. Una demostración de su poder y el hecho de que tenía gente que lo respaldaba. Koru, sin embargo, no estaba preocupado. Todo esto era una táctica de intimidación. Sabía a ciencia cierta que el viejo halcón de guerra no se atrevería a atacar a un shinobi recién llegado a Konoha, especialmente si contaba con el favor de la matriarca Uchiha, la última princesa Uzumaki que también era la Jinchuriki, Namikaze Minato, uno de sus mejores Jonin e incluso, al menos un poco, el comandante Jonin y jefe del clan Nara. Era paciente, Danzo, prefería intimidar y acercarse lentamente en lugar de atacar directamente. Su error. Koru podía jugar a largo plazo mucho mejor que Danzo, así como también podía jugar a corto plazo mejor. No era el ninja idiota e impredecible de Konoha ni un maldito viajero del tiempo que poseía la mitad del chakra de Agomoru para nada. Bueno, como shinobi de Konoha y miembro del clan, también tengo derecho a mantener los asuntos que conciernen a mi clan fuera del ámbito de los asuntos de nadie. Los Fuinjutsu, especialmente los que utilizo, son secretos del clan y, por lo tanto, solo se comparten con el jefe del clan, que actualmente no está presente, o, francamente, con nadie con quien no quiera compartirlos. Una sonrisa burlona se dibujó en el borde de sus labios, pero Koru hizo todo lo posible por disimularla. Dudaba que el anciano viera esa mueca de sus labios en la oscuridad de todos modos. Entonces, me disculpo, pero no lo haré. Sin embargo, antes de que Danzo pudiera continuar, levantó las manos en señal de rendición universal en tono burlón. Quiero decir, podría pedirle al Hokage-sama que me dé órdenes para poder interferir en los asuntos del clan, pero eso iría en contra de la ley que su sensei, el Niidaime Hokage, ha establecido. También estoy seguro de que el Sandaime-sama estará de acuerdo conmigo. Aparentemente eso fue lo incorrecto para decir, porque Danzo agarró su bastón aún más fuerte y Koru estaba seguro de que podía escuchar la madera crujir bajo la fuerza. Solo para provocarlo, Danzo habló con los dientes apretados. ¿Dejarías que los shinobi de Konoha murieran por simples secretos del clan? Koru no pudo evitarlo. Se le escapó una carcajada justo cuando Kurama también se echó a reír en su mente. Todo era tan irónico. El hombre que había matado clanes, había matado shinobis aliados, shinobis de su propia aldea, le estaba haciendo a él, al hombre que había viajado en el tiempo para salvar al mundo entero de la destrucción total, una pregunta así. Ridículo. Total y verdaderamente ridículo. Por supuesto que no, Shimura-sama. Se las daré a quienes me las pidan amablemente y a quienes trabajen conmigo en una misión si la situación lo requiere.
No a personas que me acorralan en las profundidades de la noche con guardias a sus espaldas, que están listos para cortarme el cuello en cuanto me pase de la raya. Ah, bueno, él en cierto modo se enojó pasivamente. Al parecer, interpretar a Kakashi y ser sutil no era algo que pudiera hacer por mucho tiempo. No cuando la persona que tenía frente a él era tan molesta. No esperaba menos. Por supuesto que tenías que ir y provocarlo aún más, mocoso. El espantapájaros y literalmente todos los demás tenían razón sobre tu falta de instintos de supervivencia y autoconservación. Son inexistentes. Koru, en un acto de gran madurez, le sacó la lengua a su compañero. Tengo instintos de autoconservación, zorro gruñón. Solo están durmiendo. Descansando la mayor parte del tiempo cuando es menos apropiado. Kurama resopló, lo que podría haber sido tanto una risa como una burla. Eso es un eufemismo. Esta vez, Danzo ocultó su furia peor que antes. Su ojo visible estaba entrecerrado y su postura había cambiado ligeramente. Cuidado, Uzumaki. No eres más que una nueva variable en todo este sistema, así que ten cuidado cuando hables de cosas que no entiendes. No me quieres como tu enemigo. Y una vez más, Koru se estaba cansando de que las figuras de autoridad intentaran intimidarlo. En verdad, se estaba volviendo ridículo. Primero fue Hiruzen, luego una amenaza sutil de Jiraiya, luego la mirada mortal de Orochimaru, y ahora incluso Danzo estaba tratando de hacerlo rendirse solo con palabras mezquinas y miradas maliciosas. Había mirado fijamente a los dioses, esto no era absolutamente nada. Koru dejó que sus manos se hundieran nuevamente en sus bolsillos y lentamente se alejó de Danzo, lo que habría sido una tontería si fuera cualquier otra persona. Bueno, si el hecho de que yo esté en desacuerdo contigo y reclame lo que es mi derecho, es suficiente para convertirme en tu enemigo, entonces no creo que seamos capaces de trabajar bien juntos. Con eso, comenzó a caminar en dirección a la casa de Guren y a su habitación compartida, ignorando el furor y los ataques del chakra de Danzo. El hombre podía hacer lo que quisiera, Koru estaba protegido por la ley que el segundo Hokage mismo estableció. Si la aboliera solo para obtener lo que quería, todos los clanes de Konoha estarían a su lado en un instante. E incluso si intentara hacer desaparecer a Koru durante las misiones o intentara asesinarlo mientras estaba en la aldea o, diablos, incluso intentara lastimar a sus seres queridos, entonces desataría un monstruo sobre sí mismo, más cruel y peligroso que cualquier otra amenaza que alguna vez hubiera habido para él.